seguiremos con el ejercicio del módulo 3. ¿Les parece? Bueno, entonces ahora vamos a empezar el módulo 3, que es la estimación del reservorio de carbono para biomasa subterránea. Es decir que ya terminamos la biomasa aérea, ahora sí vamos a ver qué pasa con la biomasa subterránea, que es nada más que en este caso estaremos hablando de las raíces. Entonces la estructura, el programa es lo mismo. Entonces tendremos una introducción y veremos los enfoques metodológicos, donde hablaremos de los insumos y de cómo se estima el reservorio a nivel de los tres niveles, más bien considerando los tres niveles, es decir, nivel observación o registro, nivel de unidad de muestreo, que también en este caso Perdón, Alfonso. Si antes de que entremos allá a estos reservorios, yo tengo esa duda de lo de ayer ya de la biomasa aérea, que nos mostraste todo el proceso los ejercicios que vimos fueron pues ya los stocks por sitio, o el cálculo por sitio, ¿no? Que nos diste, ¿no? Desde sitio, conglomerado y estrato, ¿no? Perfecto. Pero antes Jesús nos mostró pues todo lo que se están trabajando con toda esta recopilación que han tenido de ecuaciones volumétricas, de densidad de madera, todo ese rollo. Entonces, mi pregunta es de cómo en su momento esto se va a poder transferir a los estados o a los interesados, ese nivel ya de árbol, ¿no? Ese proceso que es muy importante, de que yo tengo mi inventario y tengo mis especies ya relacionadas, y que ustedes ya han hecho todo ese esfuerzo tan grande de recopilar esas ecuaciones alométricas, las densidades de madera, todo eso, ¿cómo se va a poder acceder a esa información, ¿no? Sí, ok, ya viene Rafa, pero antes de que le pase el micrófono, creo que voy a decir algo sobre eso, especialmente sobre la base de datos que trabajamos ayer. En la aplicación 2, la base que trabajamos, esto viene como el resultado de casi final del proceso que se hace a nivel del CEBIC, que comentaba Chuy. Entonces, el CEBIC a través del INFIS lo que hace es hacer este proceso que explicó Jesús. Entonces, saca como un preinsumo de su algoritmo, usando su código, el preinsumo que sale de su sistema, de su CEBIC, lo transmite a Adrián, que lo procesa ahora con el código de R. Entonces, de R sale la base de datos que estamos trabajando el día de ayer. Es decir, saltamos varios pasos. Entonces, atacamos el problema exactamente donde la base de datos se puede procesar usando Excel. Entonces, la pregunta es, ahora sí tenemos inventario desde el registro de campo, de laboratorio, tenemos una base sin proceso de calidad, sin nada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer algo equivalente del INFIS y algo equivalente a CEBIC a nivel estatal? Creo que la pregunta es esta. Entonces, a ver qué dice. Sí, aquí, perdón, Alfonso, me gustaría que sí, justamente que nos regresáramos un poquito como a hacer una recapitulación muy rápida de lo que vimos ayer, haciendo énfasis justamente en tratar de atender esta pregunta, ¿no? De manera concreta, ¿cómo sería o cuál sería nuestra perspectiva de digamos, de cómo esta información o cómo este procedimiento se extiende, se comparte, se retroalimenta con los estados, es decir, a nivel subnacional? Si utilizo alguna palabra no apropiada, antepongo primero mi
digamos, mi experiencia técnica. Si digo compartir, si digo extender la información, o sea, no, lo que yo quiero decir no es unilateral, es decir, no voy a tratar de no ser con mis palabras como si nosotros tuviéramos la verdad absoluta, solo es nuestra experiencia de trabajo y seguramente, y estoy seguro que los estados tienen una forma de ver y de decir es que yo puedo participar, yo tengo modelos alométricos, yo tengo valores locales, yo tengo, y yo quisiera que esto no se viera como que esto es la ley, esta es la regla, pero sí veo yo formas y áreas de oportunidad sobre un camino ya avanzado que habría que conocerlo, ver los pros, los contras y entonces ahí a partir de ese momento pues sí aportar de manera conjunta en el mundo ideal. Ayer platicábamos pues que creo que son más las piedras que hay que ir o los surfear que la voluntad de querer trabajar conjunto. A veces desde mi perspectiva técnica es muy fácil decir no, pues yo te paso la base, tú me pasas tu base y muchas veces a lo mejor uno se mete en situaciones de que autoría de datos y que no me la tenías que haber dado, que yo sí te la tenía que haber dado. Tengo ejemplos y seguramente muchos de ustedes los conocen relacionados con datos de propiedad del mismo inventario, relacionados con suelos, con las colaboraciones que no se establecieron mediante un convenio, que si es tuya, que si es mía, que por qué la usaste, que por qué no la usé, que si estoy desarrollando sistemas de monitoreo satelital y yo tengo los códigos, tú no los tienes y se hacen cosas paralelas. Aquí es lo que voy a comentar es en términos técnicos lo que tendría que ocurrir. Ya los acuerdos que se tendrá que firmar y todo esto pues es a quien le toque hacerlo, ¿no? Pero sí hay cosas comunes que podemos trabajar de manera conjunta y en ese sentido quiero hacer mis comentarios relacionados, un poco recapitulando con todo lo que vienen siendo los insumos que se requieren para tanto principales como complementarios y en la que podemos participar todos. Hay una diapositiva que me ayuda a guiarme, no sé si la podemos poner, Alfonso, de la que te mandé ahorita. Y voy a irme insumo por insumo y voy a ir comentando, digamos, cuáles son las áreas de oportunidad desde nuestra perspectiva, cómo es que se puede hacer este trabajo integral con los estados. Y digo, a lo mejor sí nos vamos a invertir un poco de tiempo, pero creo que vale la pena, porque justamente aquí es la parte en la que se ve la interconexión de carne y hueso, ¿no? Más allá de una presentación en la que a lo mejor, porque no es un proceso sencillo, genere una sensación como de, no, pues qué chido lo que están haciendo, o qué mal, o yo podría hacerlo así o de otra manera, pero más bien lo que quisiera desencadenar era cómo de manera práctica, desde nuestra perspectiva, salvo sus comentarios particulares, se puede trabajar de manera conjunta. ¿Es la última? Una de las últimas, espérame. Aquí como me brinco rápido las últimas, sí, ¿así? Listo.
Necesitaba un apuntador. Oh. Sí, solo para señalar o para evidenciar la temblorina aquí. El inventario nacional forestal, al igual que otros inventarios, aportan información para reportar uno o algunos o todos los reservorios que ya vimos. Los 5 reservorios, son 6 reservorios, de los cuales 5 son los que podemos reportar con información del inventario nacional forestal. Ahora, cuando digo que podemos reportar, es que en algún momento lo pudimos reportar, que en algún momento no se reportaba, pero que también no necesariamente el hecho de que continúe, y debo decirlo, el inventario es que se siga levantando ese tipo de información a ese nivel de detalle o con esa exhaustividad. El inventario nacional forestal ha sufrido una serie de altibajos en términos de las variables que se levantan, en términos de la densidad de observaciones que se ha levantado con relación a cada una de estas almacenes en los cuales se puede reportar, y les voy a mencionar a nivel como de un esquema general de todos los insumos que proporciona el inventario nacional forestal como insumo principal a los reservorios de carbono y cómo se vinculan con los demás insumos complementarios para la estimación de una primera etapa, que es la que está mencionando Alfonso, que es calcular o estimar las densidades o los contenidos de carbono para cada uno de los almacenes como un punto de partida o como una línea base para poder estimar los factores de emisión, es decir, de acuerdo a este método de diferencia de los almacenes por diferencias de los almacenes de carbono. Entonces, una primera etapa, digamos, es la estimación del contenido de carbono para uno de los reservorios. Entonces, ¿cómo aporta el inventario y cómo sigue, como les digo, cómo inició, cómo se reportó y cómo está ahorita la información del inventario? Estas dos filas son los depósitos de carbono, los 5, biomasa viva, subterránea, por debajo del suelo o de raíces, la madera muerta, que está compuesta por varias cosas, mantillo, que también aquí es una cuestión de términos, mantillo, más allá de que si es mantillo, es hojarasca, mantillo, y eso es también de acuerdo al país y a la disponibilidad de los datos. Aquí, de acuerdo a la información del inventario, podemos reportar en 2 subestratos, lo que llamamos hojarasca, que es la parte superior que podemos reconocer en términos generales, y la parte inferior, que es un estado ya de descomposición avanzado, antes de incorporarse lo que viene siendo o de distinguirse con relación al suelo mineral, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones de suelos con mucho contenido y difícil de distinguir con el suelo mineral, pero eso es normal, digamos, ¿no? Hay procedimientos de campo para mejor subestimar, a sobreestimar si le metemos suelo mineral, pero bueno, son cuestiones ya de método en campo, ¿no? Para la colecta de esta información. Y la última, que es suelos, que si bien el inventario desde el 2007, que aquí se ve, ahorita me voy con más detalle a esto, incluso digo, porque esto es para mañana lo de suelos y es adelantándonos, bien había información de suelos que se había levantado en el marco del inventario. A la fecha de hoy es información que no se puede usar y que no la hemos utilizado. Es del inventario, se hizo de manera colaborativa, quizá no explícita con algunas instituciones, con laboratorios si ahí habrá alguien que me corrija con el no sé si es estrictamente el Colpos, pero de tal manera que por peras o manzanas, lo que sea, no se puede utilizar esa información, y pues se tuvo que excluir esa información de la última comunicación nacional y se tuvo que utilizar o se utilizó la información de suelos del INEGI, de sus cartas, la que se utilizó para generar sus cartas desde los 60. Pero bueno, eso ya es tema de mañana. Estos depósitos de carbono, que son estas 3 primeras columnas, ¿cómo el inventario, que es a partir de esta, ha contribuido a poder reportar estos almacenes? Y vamos una por una.
lo que es la biomasa aérea o la biomasa sobre el suelo se obtiene de una sección del inventario que se conoce como arbolado, vegetación mayor con 13 zonas áridas, se levanta en un sitio de 400 metros cuadrados y estos son los criterios de levantamiento de información, que son diámetros mayores a 7.5, se registran todos los ramas, tallos mayores o iguales a 7.5 aquí, y ustedes lo pensarán de acuerdo a sus características de su vegetación, de su estado. Yo podría levantar diámetros menores porque mi aporte de biomasa en este tipo de registros menores a 7.5 pues es grande, ¿no? Ok, ahí hay un punto que hay que considerar, ¿no? Biomasa que estoy dejando excluida. La altura total, que es una variable que se requiere para la estimación, para el cálculo a nivel de observación, a nivel de la rama o del individuo. La identidad taxonómica, que ya lo comentábamos ayer, yo tengo mi lista de especies que solamente son las que ocurren en el estado, entonces yo puedo tener la capacidad de poder acotar qué especies o qué registros no corresponden a esa especie y por lo tanto no es válido asignarle un modelo alométrico específico y habrá que hacer otro procedimiento, es otra área de oportunidad, ¿no? Otra, la relación que se establezca, yo lo digo así de manera general, ¿no? Ya los mecanismos pues ya es otra cosa, ¿no? Pero habrá que hacerlo. Están los herbarios de las instituciones que están en el estado y que pueden contribuir a que las colectas se vayan a los estados y ayuden y contribuyan a la validación de las especies o de los registros del inventario. Pues habrá que hacer algo al respecto, ¿no? Para validar esta información colectada. Esta información se levantó en los dos ciclos y ha sido de manera generalmente consistente en el muestreo y remuestreo. ¿Pero dónde las encuentro? De nuevo. Mi pregunta es si hay algún sitio que tengamos identificado donde están todas estas ecuaciones alométricas que corresponden a ciertas especies o a ciertos grupos o géneros, lo que sea, en algún lado. O sea, si me dices en tal página te encuentras todas las ecuaciones por especie. En algún momento, en el marco del proyecto que dio pie a la generación de la unidad técnica, el proyecto México-Noruega, se hizo un ejercicio y estas, de manera concreta estos modelos se colocaron en un portal que se llamaba Aloméxico y que a su vez eran parte de una iniciativa de FAO donde en un portal, no recuerdo ahorita la página, pero lo voy a investigar, es más, no lo sé si está todavía funcionando, se colocaron estos modelos. Toda esta base de datos de modelos alométricos es algo que sacó FAO, no recuerdo el nombre exactamente, Alotree, algo así. Pero justamente después de talleres que se dieron con alometristas, nos dimos cuenta que había información que estábamos dándole demasiado peso, que tenía que ver en el árbol de asignación, y había otra información que no era parte de los propios modelos. Cuando uno compila los modelos alométricos se da cuenta que no toda la información está disponible. De tal manera que se hizo una siguiente consultoría para tratar de completar todos estos modelos alométricos, que es una versión distinta a la que está publicada. En teoría esta información pues está aquí en CONAFOR, debería de ser pública, y yo también pienso que debería de y estar pública. Ya el mecanismo ese no sé cómo se le haga, ¿no? Pero sí existe y es la que se utilizó para la estimación. Ahora, como debería de estar disponible para todos los estados, ¿cuál sería el como mecanismo que yo pienso que debería de ser eficiente para poder contribuir a la expansión o al agrandamiento de esta base de datos? Pues seguir ciertos protocolos de que cuando uno revise
porque están todos los metadatos de la fuente, del tamaño de muestra, todos los metadatos estadísticos de distribución, localización y datos que se tienen que registrar, de tal manera que cuando un estado acceda, pues pueda, además de hacer observaciones sobre lo que ya existe, también tenga la capacidad de poder de alguna manera decir, este modelo ya existe, yo ya lo tengo, ya está incluido, este otro modelo no existe, habrá que meterlo, pero para ello hay que seguir cierto protocolo para poder incluir la información y que se pueda de entrada almacenar. Pero sí, o sea, yo sí, debería de ser así, o tocayo, así debería de ser. Precisamente esa era mi observación, lo platicaba con Alfonso ahorita, porque el ejercicio que iniciamos ayer fue ya contenidos de carbono a nivel de sitio, ¿no? Previo, Jesús nos presentó el protocolo, los algoritmos que usan para llegar a tener la información del contenido a nivel de árbol, ¿no? Y es válido que cualquier estado, no sé, por ejemplo, Juan Manuel tiene ya ecuaciones salométricas de su sitio y él puede llegar a la información donde empezamos ayer con Alfonso, con sus fórmulas, ¿no? Y tú puedes llegar a eso, pero por lo menos veo yo que es importante que ese esfuerzo que han realizado aquí, de ese algoritmo que se explicó ayer y que puedes llegar a un contenido por árbol, que en su momento pueda también ser compartido ya a los estados y a cualquier interesado, ¿no? Ya en su momento, porque es un buen esfuerzo, ¿no? Ya una recopilación importante de mucha de esta información para llegar a, si tú tienes tu inventario, ya fuiste y sacaste tus sitios, lo corres y puedes llegar a tener el contenido por árbol y ya puedes llegar a tener el contenido por sitio y empezar como lo mostraron ayer, ¿no? Entonces, más que nada ese era mi comentario, ese previo, si en su momento va a poder estar disponible. Sí. Para los usuarios. ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo veo en la práctica, digamos, ese proceso? O sea, de entrada yo lo digo por mí. O sea, a mí me pasan una base de datos y antes del uso mismo, pues yo me pongo a revisarla, ¿no? A ver qué información tiene o si es lo que yo espero que tenga esa información. Me ocurre a mí, ¿no? Pues si yo no la hago, digo, no sé cómo está hecha, ¿no? Es un proceso normal que todos tenemos, bueno, por lo menos yo sí, de tal manera que, o sea, a mí ¿cuál es el procedimiento que yo haría? Yo agarro, conozco el árbol de asignación, yo hago mis modelos o mis cálculos, por un lado hago los modelos de acuerdo al algoritmo que se establece y veo cuáles son los resultados, pero de entrada yo metería primero los modelos, es decir, lo que tratamos de atender con este algoritmo es que independientemente si la ecuación es de cualquier parte de la República, Quintana Roo, de Chihuahua, el hecho de utilizar esos criterios es que le va a dar peso al modelo local. Si ustedes revisan esos criterios, aunque tengamos modelos de la misma especie de un área de distribución o de otra ecorregión, el algoritmo permite o le da prioridad sobre la que está más cercana al área de estudio, que sería un proceso similar cuando uno se acota a una región, a un estado, de tal manera que yo haría la prueba, ¿no? Ahora veo yo que tengo modelos nuevos, pues los incorporo o veo el mecanismo de cómo se incorporan a esta base de datos de modelos que se hacen a nivel nacional. Es decir, en pocas palabras, un árbol en un predio para un inventario de manejo estatal, regional, nacional, se levanta igual y el procedimiento de asignación de un modelo es el mismo o debería de seguir el mismo, no tendría por qué ser distinto, y eso es lo que tratamos de abordar, de atender con el algoritmo de asignación. Entonces no tendría, pues ese sería para mí el mecanismo como natural. ¿Qué ocurre para los demás insumos? Y más bien lo voy a dejar de lado para no porque ya me dijeron del tiempo, porque esto ni siquiera está incluido, ¿no? ¿Qué haría para las demás variables? Revisemos en su momento, vamos a ver las variables que se ocupan para cada uno de los almacenes. Ahorita nada más nos metimos en lo que es biomasa aérea, que es el registro de ramas o árboles en un área determinada de 7.5 para arriba, pero seguramente menores habrá que considerarlas también si el aporte de biomasa pues es significativo. Eso por un lado con datos de inventario.
¿Qué pasa entonces con los, bueno, ya mencioné esto de los nombres de plantas y ayer lo comentábamos, cuál es como que la aportación directa o la contribución, la retroalimentación de los estados con estas listas florísticas locales y para depurar nombres, o áreas de distribución más bien. Modelos alométricos, ya lo vimos. Lo mismo ocurre con densidades de la madera y fracciones de carbono, es el mismo procedimiento. Les contamos, la base de datos de densidades de la madera sufrió la que se hizo para la que se utilice, que en su momento está disponible, no sé cómo es el mecanismo, pero sin problema. Son bases de datos de compilaciones depuradas de otras compilaciones, cuando las reportaban las de Barajas, las de Sotomayor de ahí de la, o sea, todas, muchas de las que seguramente ya conocemos, más nuevos valores de densidad. Y habrá que hacer lo mismo, revisarlas de parte de ustedes, decir si hay de entrada les digo, las densidades de la madera tienen muy pocos metadatos, ¿no? Muy pocos. Es decir, también en términos académicos es un área de oportunidad para que cuando haya generación de este tipo de valores se tenga que considerar hasta el método, si es volumen verde, si es volumen seco, que es distinto y a veces no viene esa información, ¿no? Entonces hay que irte como que a la fuente original. Bueno, ese proceso se hizo, seguramente hay más valores, habrá que entonces hacer lo propio también, si el porcentaje de humedad, porque llega a variar poquito, ¿no? Si ese es un área de oportunidad para una investigación, pues habrá que hacerla, ¿no? Pero pues esto es a raíz de la revisión de exhaustiva. Las fracciones de carbono lo mismo, acaban de publicar, bueno, en el 2015, 16, 171 fracciones de carbono. Esas no están metidas, pero algunas son de las que ya teníamos, habrá que revisarlas, habrá que depurarlas e incluirlas, ¿no? Pero hay, y digo, también en los estados tendrán programas de manejo, los que se levantaron en el contexto de algunos otros proyectos que son densidades específicas, siguen el mismo, como les decía ayer Chuy, siguen el mismo procedimiento de asignación, dándole prioridad a la identidad de la especie, de la ecorregión, del tipo de vegetación más cercano al área donde la queremos asignar. Entonces eso da pie a que se utilice el valor local, ¿no? Bueno, este dato lo vamos a ver ahorita, que es la proporción de biomasa aérea subterránea, que ahí no hay mucha información y si generalmente se han utilizado las mismas referencias, habrá seguramente investigaciones que se puedan desarrollar para estimar con mayor precisión y con datos de país, más allá de las selvas bajas caducifolias de Chamela, pues datos del contenido de biomasa en raíces, ¿no? Pero lo que estamos usando ahorita son los valores, las relaciones por defecto que marca el IPCC y algunos modelos desarrollados para México. La tabla de correspondencia, que son el sistema de clasificación, y esta otra información que seguramente ya la conocen, digo, el INEGI, las ecorregiones que están publicadas en Conavio, que nos ayudan a estratificar o a subestratificar el trabajo. Entonces, digamos, es como de manera muy rápida la forma como concreta de cómo los estados, pienso yo, cualquier usuario ve la posibilidad de poder contribuir al enriquecimiento y al uso de las mismas fuentes de información para la estimación de los reservorios, ¿no? Ya no nos metamos y esto un poquito acotado a lo que es después del suelo aporta biomasa o contribuye en términos de almacén de biomasa. Habrá mucho que comentar en la cuestión de suelos, pero seguramente habrá un punto de partida mínimo en el cual todos los estados podamos estar homologados para poder reportar, aunque sea los 30 centímetros, aunque no podamos caracterizar esos primeros 30 centímetros en horizontes particulares, pero sí tener una estimación general que a lo mejor no es lo ideal, pero es un punto de partida común en la que todos los estados, en el marco de sus inventarios, puedan contribuir a enriquecer esta base de datos de suelos para tener una determinación a un nivel general, digamos. En el inventario se levantaron de manera general, en algún momento la iniciativa de hacer perfiles y todas las complicaciones técnicas que esto genera, pues ya la hemos vivido
Y a lo mejor hay un punto de partida básico para poder tener por lo menos un dato general, básico, a un nivel grueso de tipo de suelo, para que los estados reporten cuando en el marco de que el inventario de emisiones de los estados pueda contribuir a un inventario nacional, lo que todos comentamos en algún momento, ¿no? Que el inventario nacional deberían ser los inventarios locales, ¿no? Y que no haya una contraposición en la información o en el resultado obtenido, ¿no? Pero pues ese es un gran reto, ¿no? Cuando las fortalezas o la capacidad o el conocimiento que se tiene por los diferentes estados de sus propios reservorios, pues es distinto, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? No me voy a meter más, pero solamente es el mensaje en el marco de la pregunta que hizo el tocayo, y como se vaya dando el taller, pues vamos comentando cómo se puede ir contribuyendo para los demás reservorios o para las demás bases de datos que se utilizan, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia de haber realizado el inventario nacional forestal, que debe de cumplir ciertas características nacionales, homogéneas, y que no importa, digamos, que sean gruesas o finas, reportamos una incertidumbre asociada al valor y pues eso le da cierta solidez, ¿no? La transparencia en este proceso, la transparencia de la información, como decía ayer Lucy, si lo hacemos con un insumo oficial, no oficial, pero más que eso debe descubrir ciertas características por las que nosotros utilizamos esa información, y es en ese sentido que la utilizamos en términos técnicos, no más allá de las cuestiones oficiales o no. Nosotros es una medida técnica y lo que, pues con la información que es, ¿no? Lo que da, así es, ¿no? Ahora sí le doy la palabra a Alfonso para continuar con el otro módulo. Y bueno, si hay algo, pues los invito de verdad con toda confianza a que lo pregunten, a que se acerquen de manera abierta o así en corto y lo platicamos. Sí, gracias. Gracias a la FAIR por tu recordatorio completo. Mi sugerencia es que nos comparta esta presentación, porque aquí viene, digamos, un resumen completo de lo que es insumo de los 5 reservorios. Entonces sería mejor que nos compartas esta presentación para que lo leamos con detalle. Parece que Adrián quiere. Creo que nos faltó un paso ayer en la parte de biomasa aérea, o terminamos. Esto lo dije que primero vamos a avanzar con la parte más bien metodológica, la parte teórica. Entonces, cuando llegue la sesión de los ejercicios, primero vamos a terminar lo que damos pendiente el día de ayer y atacamos ahora el ejercicio correspondiente al módulo 3. Perdón, Alfonso, me gustaría tomar como base esta diapositiva, dando pie a lo que vas a presentar ahorita y tenerlo más allá del dato puntual de qué estamos viendo y cuántas cosas y qué subcategorías. De forma resumida, Rafa, porque ya no hay tiempo. Que lo tengan lo que voy a hacer ahorita es voy a imprimirlo para que lo tengan. Es simplemente los reservorios, perdón, es este de acá. Me regreso, es decir, son todos los insumos complementarios, los insumos espaciales y el insumo principal de acuerdo a cada uno de los reservorios, para que nos ubiquemos, digamos, en términos espaciales dónde estamos ahorita, de tal manera que el demás ejercicio, porque incluso no vamos, y parte del mismo ejercicio del taller, no vamos a ver todas las subcategorías o todas las transiciones para todos los reservorios, para todas las categorías, no, imposible, pero sí nos ubica aquí en dónde estamos y qué ejercicio estamos realizando, para que lo demás sea parte del mismo proceso de resolución de dudas y de abordaje metodológico de cómo se puede contribuir a nivel subnacional a generar un inventario
un inventario de emisiones, ¿no? Para los reservorios en el sector tierra, ¿no? Entonces, ahora sí le dejo la palabra, esto se los imprimo y sirve más bien como un mapa de ubicación de dónde estamos y cómo se están vinculando todos los insumos principales y los complementarios en el marco de los reservorios. Y ahorita se los paso y pues ahora sí, no hablo más. Ok, gracias, Rafa.